Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista del día. Hoy vamos a hablar de educación, de investigación, de asuntos bastante interesantes que si usted es de Arrecife, si es de Lanzarote, de verdad que le va a entretener. Tenemos al amigo Juan Cruz, que es docente y es miembro de la Asociación Mercedes Medina. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho que estar nuevamente contigo, hablando además de la historia de la isla de Lanzarote y centrándonos además en esta que se ha llamado investigación de la memoria educativa. Bien, bueno, pues como saben, la Asociación Mercedes Medina, Sí. aparte de la vertiente de ayuda a alumnos, de las becas que damos, Sí. pues también estamos empeñados en un poco en el rescate de la memoria educativa de la isla de Lanzarote, y en ese año, bueno, pues venimos haciendo algún tipo de colaboración, y ahora en particular, pues por una serie de efemérides concadenadas que vienen ahora, pues estamos colaborando con el Instituto Blas Cabrera Felipe. Una de las efemérides son 140 años del nacimiento de Blas Cabrera Felipe, eso ya lo hemos escuchado, hemos hablado nada más de ello. Y en este caso lo leía y me hacía gracia, porque comentándolo con alguien, ustedes llevan 90 años con lo que nosotros hemos llamado siempre instituto, ¿no? Sí, bueno, este año, dentro de esa fecha que estamos hablando, ahora, el pasado 28 de octubre, pues se cumplieron los 90 años que por primera vez Arrecife, y en este caso Lanzarote en particular, la población tiene acceso a las enseñanzas medias. Estaba vetado a la isla Lanzarote, se crea el tercer instituto de Canarias. Para poder estudiar enseñanza secundaria había que desplazarse a Tenerife. Luego el segundo que se crea, bueno, en Tenerife es lo que es hoy el actual Cabrera Pinto. Sí. Y luego, bueno, pues en el 1916 se crea el segundo Instituto de Canarias, que era lo que es el actual Pérez Galdós de Las Palmas. Y nosotros en el año 1928 ya pasamos a tener instituto en Lanzarote. Era la etapa que era don Carlos Sáenz Infante, presidente del Cabildo, y accedimos a la enseñanza secundaria. Aquí estamos viendo una parte de la Ahora fachada. vamos a ver el primero de los institutos de 1928. ¿Eso en qué zona es? Bueno, estamos hablando de Cuatro Esquinas, donde tiene la sede el primer instituto. Bueno, esa zona ahora está totalmente transformada porque era lo que no permitía acercar el charco precisamente a la calle Real. Claro. Y esa fue la sede durante 20 años, y entre otras personalidades, bueno, pues ahí estudió don César Manrique, el artista. Ahí dentro de eso, ese es tal cual, ¿no? El instituto, para que la gente se haga una idea, y lo interpreto, donde está la ballena, el esqueleto de la ballena, estaría detrás, digamos, de ese edificio, y por allí es la calle que saldría de la calle Cienfuegos. La calle Cienfuegos saldría luego hacia el charco de San Ginés, las cuatro esquinas arriba, claro. La esquina esta es la de Jacinto Borges, claro, subiendo a la derecha, y efectivamente luego eso, pues en una acción posterior, cuando esas aulas ilustradas dejaron de ser instituto, fueron demolidas y el charco se asomó a la calle Real. ¿Y la historia de por qué se asoma finalmente el charco? Bueno, es una historia curiosa. Cuando dejó de ser instituto, bueno, estuvo ahí 20 años, pasó a ser dependencias del Cabildo. Pasó a ser dependencias del Cabildo, las vías y obras, las famosas vías y obras y talleres. Y bueno, luego pues se ejecutó una permuta de suelo entre el alcalde de Arrecife, en aquel momento, José María Espino, y con el presidente del Cabildo, que era don Nicolás de Páez, de tal forma que, bueno, eso era a instancias del artista César Manrique, para poder ganar ese cuello del charco hacia la calle Real, y luego fueron demolidas. Y bueno, a partir de ahí pues se ganó ese espacio abierto que es ahora, un acierto, totalmente, y dragar esa parte y colocar ese después del puente. Sí, después del puente justamente, que esa historia es curiosa. Es cierto que Juan me lo contó antes de entrar a la entrevista y me llamó tanto la atención que yo creo que es bueno además
recordarla. Bien, estamos hablando de ese instituto, ¿eh? Sí, efectivamente. El primer instituto de Lanzarote, que se llama Instituto de Segunda Enseñanza de Arrecife. Que no le ponían nombre a aquella época a los institutos. Igual que el de Tenerife, que era el primero, el segundo el de Gran Canaria, y el tercero, el nuestro, en 1928, en las Cuatro Esquinas, en esa fotografía que veníamos anteriormente, hasta en 1948. ¿Qué pasa ahí? Bueno, efectivamente, fueron los 20 años que tuvo de vida. Hay que decir que el primer director, que no se llamaba así, se llamaba Comisario Regio, fue un señor de Tenerife, del Puerto de la Cruz, don Agustín Espinosa, que fue el primer instituto. Bueno, ese primer claustro era un claustro muy exiguo, de apenas 5 profesores. Solamente había un profesor de aquí, que era don Adolfo Tofo Martinón. El resto era de importación, porque en aquel tiempo era muy complicado tenerlo. Y la figura de Agustín Espinosa pues, fue muy determinante. Era una persona muy ilustrada, literato, catedrático de literatura. Y bueno, pues él, incluso en el discurso de apertura del instituto, pues llegó a decir de que iba a ser un lugar ilustrado, ¿no? Un lugar ilustrado, una ventana a la cultura de la isla de Lanzarote. Y bueno, efectivamente, ahí, en ese Instituto del Charco, pues es donde se crea la base social de las nuevas generaciones que salieron de ahí. De ahí salieron pues, los primeros titulados, médicos, maestros, en fin, farmacéuticos, salieron o sea, hay que decir que el valor que tiene don Agustín Espinosa como primer director es que ahí pues se sientan las bases del futuro de las nuevas generaciones de Lanzarote. Ahí tenemos la imagen de Agustín Espinosa, que quien no lo conozca, bueno, está muy cerquita de los estudios de Lanzarote Televisión, por la calle Coronel Ben. Aquí bueno, viene varias calles, depende de donde la vea uno, pero bueno, la que sube también es Esta será la segunda sede. Es la segunda, ¿no? Es la segunda sede del instituto. Del instituto. Aquí viene es el año 1948. Perdóname, Juan, pero para quien no lo sepa, ahí vemos la fachada, que es preciosa, la fotografía está muy bien. Y la arquitectura es muy, la verdad que muy de Lanzarote. El hecho, porque el Cabildo también, quiero decir, la arquitectura que se utilizó para el Cabildo Viejo, como para el Cabildo este nuevo que tenemos aquí. Pero no, donde yo quería llegar, eso fue cementerio, ¿no? Eso fue cementerio. Anteriormente ahí viene era un cementerio que fue operativo hasta el 1800 y largo, ¿no? Y también se quiso hacer una ermita, la ermita del Carmen, y también había unas propiedades privadas también junto ahí, ¿no? Pero bueno, ya no ejercía como cementerio, se había trasladado ahí al que estuvo junto al Cabildo, antes de ir al San Román. Y bueno, entonces sobre eso solar, el Cabildo construye esta segunda sede del Instituto de Lanzarote, que por eso ya era el Instituto de Enseñanza Media. Eso era Instituto de Enseñanza Media, porque lo tengo aquí, que me has informado todo perfectamente, los nombres, ¿no?, de los institutos. En este caso, en el 28, Instituto Local de Segunda Enseñanza de Arrecife, en el 35, Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Arrecife, en el 38, fíjense, en plena Guerra Civil, Instituto de Enseñanza Media de Arrecife, y el 75, que es ya más cercano a quien le habla, Instituto Nacional de Bachillerato Blas Cabrera Felipe, Instituto de Bachillerato Blas Juan. Bueno, Instituto de Bachillerato, que son los que se... Sí, bueno, aquí también, en la sede esta de Agustín Espinosa, va a estar, en la calle Coronel Ben, va a estar el primer instituto, la sede, durante, creo, fue 21 años, algo así. Aquí hay que decir que en este periodo hubo muchos intentos para ponerle al primer instituto de Lanzarote el nombre de Blas Cabrera Felipe, que era la figura insignia de la isla, un científico, el padre de la física. Este es Agustín Espinosa, el que tenemos al fondo. Efectivamente. Ahora lo veremos. Bueno, pero bueno, sigue hablando de Blas Cabrera. Y entonces, bueno, pues efectivamente hubo varios intentos, pero siempre frustrados, porque en aquellos momentos, pues en la etapa franquista, teniendo en cuenta que don Blas era republicano, pues no aceptaron nunca. Creo que el año 64 fue el primer intento, y justo cuando ya se estaba en construcción el nuevo de Tite Roe, la sede actual, pues en ese momento se accede ya, y de hecho hay una orden ministerial firmada por Francisco Franco, donde al Instituto de Arrecife se le da el nombre de la institución de Blas Cabrera Felipe, y justo pues en ese momento se da el traslado. Yo, bueno,
yo soy una persona bastante antigua y efectivamente yo fui uno de los trasladados. Tú fuiste del Instituto Viejo. Desde el de abajo al de arriba. Al de arriba. Que también se utilizaban esos términos, el Instituto de abajo, el Instituto de arriba. El Instituto de arriba, exactamente. Y quedó, el Agustín Espinosa quedó como una sección delegada y arriba era el Instituto Matriz, digamos, ¿no? Y la historia, bueno, pues la historia de... hay que decir también que esta segunda sede se hizo por fases. Primero tenía una planta sola, con ese pórtico que aparece hacia la calle Coronel Ben. Sí. Luego se le hizo la segunda planta, con ese patio que tiene interior, efectivamente. Y luego, sobre el 62, 63, se construyó el Instituto de Niñas, que está en la calle Canalejas, Coronel Ben, claro, después del patio. Después del patio. Que veíamos a las chicas, por cierto, por el bar. Podíamos mirar, no al bar de fútbol actual, sino al bar, lo que era el bar actual, para poder, porque los chicos estábamos en la parte que da hacia el frontis que estamos viendo, parte de aquí, y las chicas las teníamos después del patio. Oye, te puedo preguntar algo que a mí me pareció, porque yo también estudié en el Agustín Espinosa, pero yo no sé si era o que lo soñé o que se llegaron a utilizar pupitres con lápidas, no, tú eso no lo llegaste a ver, ¿no? No, eso no era así, ¿no? No, lo que siempre había una leyenda con don Jaime, el portero que tenía la casa en el semisótano, en la calle Canaleja, que bueno, que decía que por ahí cuando hicieron la excavación para esto, pues aparecieron restos y demás, ¿no? Pero vamos, yo creo que es más bien lo que contábamos ahí, el chiquillaje, bueno, la juventud. Sí, bueno, por el pasado ese que había sido cementerio anteriormente, ese solar. Vamos a ver, entonces, se sube al Instituto Blas Cabrera Felipe, queda como matriz de aquí abajo, en el instituto de abajo, el Agustín Espinosa, pero luego, claro, luego la población empieza a aumentar y me imagino que, claro, la demanda, porque yo no sé si el Instituto Blas Cabrera era más de gente que venía del campo de los barrios o el de Arrecife era quizás gente solo de la parte de abajo de Arrecife. ¿Cómo se dividía eso? ¿Cómo era eso, Juan? Sí, bueno, vamos a ver, volviendo cronológicamente atrás, el del Charco, bueno, primero era una matrícula muy exigua, venía la gente de Arrecife, la gente de los campos, También una cosa muy importante, que entre el año 39 y el 42 se cerró el instituto. Se cerró el instituto de Cuatro Esquinas por no solo los temas de la propia guerra civil, sino también la escasez de alumnos. E incluso, efectivamente, ahí estamos viendo el espacio que ocupó el primer instituto de Lanzarote. Qué curioso. Y ahí, bueno... Están los dos vehículos, es donde estaba en teoría, ¿no? Efectivamente, la fachada estaría pues en esa parte de ahí, y la parte más próxima al esqueleto que está ahí es donde estaban la cancha de deporte, que por cierto después, curiosamente, esa cancha de deporte que utilizó el Cabildo como almacén de bienes y obras también, como aparcamiento o talleres, e incluso se empleó para hacer alguna luchada en ese tiempo, cosa que después se trasladó al patio viejo, aparte de la fábrica del hielo, pues también al instituto, al actual Agustín Espinosa. Venga, bueno, ahí tienes esa fotografía que explica y es bastante, quiero decir, ves, realmente, hasta ves, yo veo hasta el edificio que podía estar ahí y luego la trasera, que es lo que es. Sí, esto es una fotografía que nos cedió Martín. Está hecho de su casa, además, y bueno, y queda bien claro el espacio que ocupó y la configuración actual, ¿no? De la metamorfosis que sufrió el Charco, ¿no? Hábleme de la investigación de la memoria educativa. Están en el Blas Cabrera, ¿no? Me dice. Sí, bueno, ahora nuestro papel ahora, bueno, pues es colaborar con el Instituto Blas Cabrera, porque ahí es donde está toda la documentación de ese primer instituto que estamos hablando, que se crea el año 1928. Además coinciden, como decíamos al principio, que bueno, hay varias fechas que hay que conmemorar y celebrar. Ya hemos hablado de los 90 años que estamos cumpliendo este año del primer instituto. También coincide que este año, bueno, ya fueron en mayo, hubiese cumplido los 140 años del nacimiento de don Blas Cabrera Felipe, aquí en la calle Fajardo aproximadamente. Mira, ahí tenemos la fachada y el busto. Efectivamente, y ahí está el busto de Blas Cabrera Felipe. Y luego, bueno, para el año que viene
ese instituto que estamos viendo ahora, pues también cumple 50 años de la construcción, que cuando eso, bueno, yo recuerdo, yo estuve en el estreno, era en quinto del bachillerato antiguo, ahí hice quinto, sexto y el nuevo COU, y bueno, pues estaba solo la escuela de arte en aquel descampado, 50 años, el instituto, el pabellón, cuando eso, Avendaño Borrúa, que estaba ahí frente. Y solamente eso, estaba solo y luego ya empezaba la barriada de Titerroa, justo detrás, ¿no? Pero bueno, ahí está el señero Blas Cabrera. Curioso, 50 años, ¿cómo pasa? Cumple 50 años de la edificación, de la obra, exactamente. Y luego también, en el próximo curso, pues esto estamos hablando de a 2 años vista, son los 75 años del fallecimiento de Blas Cabrera Felipe, que muere exiliado en México en el 1945. Por tanto, hay motivos más que suficientes para conmemorar pues, efemérides de tipo educativo y sobre todo, imagínate lo que ha cambiado, ahora ya superamos los 20 institutos en la isla de Lanzarote, ¿no? Ya tienen todos los pueblos, Arrecife, pues no sé si tiene ya 12 o 13, y lo que ha cambiado la sociedad contemporánea. ¿A ti no te pareció, y cuando eras, porque tú has advertido que fuiste uno de los que inauguraste, digamos, el traslado, de los que se fuiste arriba, al Instituto de Arriba, ¿no? Porque a mí me lo parecía en los años 80, ¿no? El edificio era como grandísimo. El Blas Cabrera Felipe era un edificio, para la época, era como un espectáculo, era como no sé, como no digo un rascacielos, porque no tiene nada que ver con un rascacielos, pero para lo que teníamos en Arrecife era un grandísimo edificio. Sí, bueno, para mí, yo recuerdo la llegada allá arriba, primero la secretaría era un espacio impresionante, era una secretaría no la tiene ni el mejor ayuntamiento de la época de aquel momento. Luego tenía una cafetería que era novedoso para nosotros, que era una novelería muy chula, donde estaba ahí, que por cierto, ahí en esa cafetería pues se hacía algún que otro fiesta animado por algún profesor y nosotros como alumnos, ¿no? Un guateque. El guateque, sí, los guateques. La primera vez que oí la palabra guateque fue justo ahí en la cafetería del Blas Cabrera, e incluso hasta un viaje de fin de curso se montó ahí para hacer un viaje en barco por la península. Fíjate, a mí me alegra que la Asociación Mercedes Medina se encargue además de todo esto, de recordar también. Y entiendo que también el Gobierno de Canarias debe estar implicado, ¿no? O se va a implicar también en el recuerdo, digamos, de las efemérides tan importantes. Bueno, ahora mismo estamos en los primeros, hay que decir que, bueno, es quien controla o pivota todo esto, es el Instituto Blas Cabrera Felipe, el equipo directivo, profesorado que ha pasado por ahí y demás, y nosotros somos sencillamente un ente colaborador. Claro, claro. Querido Juan, aunque no te lo creas, ya se pasó el tiempo. Bueno, nos tenemos que ir. Seguiremos de verdad con detalle el grandísimo trabajo que están haciendo ustedes, sobre todo para que los que vienen detrás recuerden con detalle cuál ha sido el proceso, cómo se empezó o cómo arrancó la educación en la isla de Lanzarote, concretamente en la capital de la isla, en Arrecife, y quiénes fueron los pilares de esa educación. Blas Cabrera, Alf Tofan, hablas también de Agustín Espinosa, pero también, y todo hay que decirlo también, hubo también, aunque a día de hoy no sea, digamos, no esté demasiado, no tenga la mejor publicidad posible, hubo políticos también que supieron mover fichas de forma fantástica en torno a la educación en Arrecife, ¿no? Sí, efectivamente. Pienso que hubo en esos tiempos bastante altura de mira. Ahora la misión nuestra es un poco poner en valor todo esto. Tenemos una deuda con la sociedad de informar, de dar a conocer, sobre todo cuando estamos ahora pues viviendo otro tipo de tiempos totalmente distintos. Reitero el agradecimiento por la invitación y a disposición. Es un placer siempre charlar contigo, Juan. Gracias. A ustedes. Nosotros nos vamos. Mañana más. Adiós.